La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos reunimos con diversos jóvenes que nos traen sus experiencias, lindas experiencias que queremos compartir también con ustedes. Y es Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces vamos a ir presentándonos, así conocemos también, porque aquí tenemos la invitación a los jóvenes que vienen de diferentes lugares, pero lo importante es que dentro de este grupo tienen una misión específica. Ellos son los adoradores eucarísticos, así se llaman. Entonces nos van a ir presentando, pero primero, como siempre, tenemos que conocernos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos participantes de nuestro programa del día de hoy? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo me llamo María Inés Torres. Estoy hace 3 años en esta hermosa comunidad, que es la pequeña comunidad de adoradores. Soy psicóloga clínica, educacional y actualmente estoy trabajando en esos 2 rubros, ¿verdad? Por la mañana estoy en un colegio trabajando justamente con jóvenes, con niños, y por la tarde en mi consultorio clínico. Ah, sí, ya estás haciendo eso. Sí. Bueno, ¿y qué hora comienzan ustedes entonces con su grupo? Si es que estás trabajando así, si estás bastante empeñada por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí. El colegio te lleva mucho tiempo. Sí. Y la verdad que con nuestro servicio en la comunidad tenemos los jueves, que es a partir de la misa, ¿verdad? La misa de las 19. Y los martes, este año pandémico, nos tocó en forma virtual unirnos con toda la comunidad, prácticamente a partir de las 20 horas, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacían? O sea, en forma virtual, o sea, la adoración por internet. Por internet, ¿Ah, así sí? Mismo, sí. Qué interesante, Sí. Bueno. Entonces, ahora vamos entonces a ir presentándonos. María, me dijiste que era tu María nombre. Inés. Sí. María Inés, que vos sos psicóloga. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que te recibiste, María Inés? 2014. 2014, a la cuenta. Bueno, entonces ya tenés mucha experiencia, che. Ya sé psicóloga para temas, entonces. Sí. ¿Y qué área de la psicología, María Inés, estás llevando? No, y prácticamente psicología clínica, ¿verdad? Enfocada a niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Ya. Bueno, después me vas a explicar un poco cuál es la diferencia entre esa psicología clínica para niños, adolescentes. No hay problema. Sí. Porque yo tengo que aprender un poco, porque siempre vienen a hablar de todo un poco también, ¿verdad? Así Entonces mismo. uno tiene que saber tratar. Bueno, sí. Y aquí la otra participante, ¿cómo es tu nombre? Presentate un poco así como María Inés, ya le estamos conociendo. Sí, buenas. Yo soy Diana Jara. Mi profesión soy ingeniera civil. Actualmente estoy trabajando en proyectos viales. Estoy trabajando en proyectos de ferrocarril, de viaductos, de túnel. ¿Cómo es eso, ferrocarril? ¿Dónde estás trabajando en ferrocarril? Eso me llama la atención, che. Pero, o sea, hay que trabajar en otro lugar del planeta, ¿verdad? Hoy Paraguay está con ferrocarril. Sí, en la ciudad de Encarnación se va a activar. En Encarnación. Sí. Se va a activar. Se va a activar. Pues yo hace mucho ya que escucho eso. Sí, padre, esta vez va a ser ya la entidad binacional, va a estar, vamos a decirle, con FEPASA. Va a seguir trabajando para habilitar un tramo de 7.5 kilómetros de ferrocarril, que va a ser para transporte de carga. Sí. En breve, esperemos. ¿Y cuántos ingenieros están trabajando en ese proyecto? Uy, ingenieros. Muchísimo, ¿verdad? Para 7 kilómetros, muchísimos ingenieros. 8 especialidades para 7.5 kilómetros. El proyecto siempre abarca unos 6 meses de desarrollo y luego viene la etapa de construcción. Bueno, y decime un poco, perdóname, ¿cómo era tu nombre? Que ya Diana, me desconcentré. Eso cuando me hablaste que soy ingeniera civil y que está con el proyecto de ferrocarril. Ese me desconcentró. Diana. Sí, padre. Diana, entonces. Bueno, ¿y cuántos años ya que estás con esta profesión? Desde el 2013. 2013. En el 2013, sí. A la cuenta. Entonces ya tenés mucha experiencia también. Sí, ya construiste muchas obras, ¿eh? Sí, y sobre todo, ¿qué parte, o sea, qué especialidad de la ingeniería? El transporte vial. Todo lo que sea proyectos de caminos vecinales, de rutas, viaductos, túneles,
tuve la gracia que el Señor me dio la oportunidad de poder participar y ganar experiencia en esa área. ¿Túneles tenemos también en Paraguay? Pasos inferiores tenemos. ¿Ah, sí? Lo que es... No, es túneles así en medio de la montaña eso, ¿verdad? No, son túneles propiamente, son pasos inferiores que... O sea, hecho todo así de cemento. Es artificial. O sea, lo que nosotros le llamamos el super viaducto, por ejemplo, tenemos nosotros el super viaducto en Paraguay, ¿verdad? Como si fuese lo que... Tenemos 3 niveles, sí. Ahí. ¿Y por qué se le llaman super viaducto? ¿Cuál es la...? Y bueno, es una obra bastante, vamos a decirle, desafiante para las obras que en Paraguay se desarrollan, ¿verdad? Ya. Por los 3 niveles, pienso que se le habrá dado el nombre, ¿verdad? Ya. Porque en Paraguay no se desarrolla, ¿verdad? Sí, todavía para nosotros es un desafío hacer tantas obras y sobre todo en la zona o sea, esa es la cuestión entonces. Ya. Entiendo, o sea, porque aquí en Paraguay, porque yo ya estuve por tantas partes y eso es un puente y para la gente de Europa, de Israel y eso que muchas te hacen 20 kilómetros de túneles. Sí, padre. O bajo el océano eso, ¿verdad? Te hacen esos túneles. Hay muchísimas obras y bueno, nosotros nos estamos desafiando y llevamos la envergadura cada vez a otro nivel, pero hoy por hoy es la obra de mayor, vamos a decirle, impacto en 3 niveles que tuvo la zona urbana. O sea, por eso se le llama así. Fue la primera obra entonces de ese estilo. De esa índole. ¿Y cuáles suelen ser los nuestros? ¿Ha sido un viaducto? Nosotros somos viaductos, pasos inferiores, rotondas, enlaces. Hace poco, si recuerdan, sobre la autopista Silvio Pettirossi, tuvimos los primeros rulos. Claro. Que son obras poco comunes en Asunción, en la zona urbana y en Paraguay también. Ya. Bueno, eso es para conocerte un poco nomás, Diana, a ver en qué está. Entonces vos sos ingeniera civil y a mí ya me llamaste la atención y yo ya medio quería entrar en esa... Bueno, es nuestro tema, imagina todavía, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces estamos aquí porque nosotros el tema de estos jóvenes, ellos están en el grupo, ¿verdad?, de los adoradores eucarísticos. Pero como siempre estamos haciendo la presentación, ¿verdad? Aquí Diana, entonces, que es ingeniera civil, y María Inés, entonces, que es psicóloga. Entonces vamos a hablar después enseguida en el segundo bloque ya sobre esta actividad que tienen como jóvenes, pero a nivel de servicio también, dentro de la iglesia, dentro del grupo de jóvenes. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar
Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con el grupo de jóvenes que son adoradores eucarísticos. Pero nosotros queremos saber, vamos a hablar un poco aquí con Diana. ¿Puedes explicarnos en qué consiste, qué es esto del grupo de adoradores y cómo van realizando, cómo ustedes también van invitando a otros jóvenes, cuántos jóvenes son, etcétera, etcétera? A ver si podemos conocer para que todas las familias que están compartiendo con nosotros y otros jóvenes ciertamente se puedan adherir. Porque incluso aquí, como dijo ya recién María, nos decía que incluso ustedes están haciendo por internet también, ¿verdad? Sí, padre. Le voy a contar un poco. Nuestra comunidad se llama Pequeña Comunidad de Adoradores. Nuestro centro es Jesús Eucaristía. Entonces, lo que nosotros hacemos es la adoración eucarística. Nuestro grupo se dedica a la adoración, todo está basado en la adoración eucarística. La pequeña comunidad, la palabra pequeña se había elegido justamente para que cada adorador pueda enaltecer a Jesús en todo momento, a Jesús Eucaristía, y también tener presente la humildad de la Madre, que es la primera adoradora, la primera custodia del Señor Jesús. La pequeña comunidad presta servicios, nos repartimos en varias parroquias, hacemos de apoyo en las parroquias para la adoración eucarística. Generalmente se realiza los días jueves, haciendo ya alego a la institución de la Eucaristía el día jueves, de la última cena. Nosotros comenzamos el servicio desde la misa. Luego los sacerdotes que nos acompañan y nos reciben en sus parroquias hacen la adoración eucarística, donde la adoración eucarística se hace con cantos, se hace en voz alta, es el sacerdote el que dirige y nosotros acompañamos. O sea que ustedes prácticamente están acompañando. Jueves, me dijiste, jueves, por lo de la última cena. Sí, así es. O sea, generalmente es los jueves, en todas las parroquias que sea posible, se realizan los días jueves. ¿Y este grupo ustedes de dónde traen? ¿Surgió entre ustedes o vino algún grupo especial que les animó también, ya había otra parte y entonces ustedes se fueron también encauzando y formando su propio grupo? El grupo se había iniciado hace 15 años con un grupo de coordinadores que se juntaron para la adoración. Tuvieron un coordinador que es el padre Fermín Castellano. Él fue quien les dirigió y está dirigiendo actualmente al grupo, con los estatutos inclusive del grupo. Hace seguimiento, como les había comentado, hace 15 años se inició. Yo recién me había incorporado en el año 2015, donde fui adoptando todos los estatutos y reglamentos que la comunidad tiene. ¿Y dónde funciona específicamente? La preparación de todos los adoradores que sirven en la pequeña comunidad se realizaba anteriormente, antes de la pandemia, en la parroquia Nazaret. Los servicios se realizan los días jueves y son pequeños grupos del grupo total, que generalmente son 4 coordinadores y los servidores, aproximadamente somos 10 por parroquia. Y antes de la pandemia nosotros teníamos preparaciones los días martes, donde acudíamos a la misa y la posterior preparación en la parroquia. Los días jueves se acompañaba desde la misa hasta el servicio, y los días domingo los ministros preparados en la pequeña comunidad, ministros de Eucaristía, llevaban la comunión a los enfermos. Claro. Se hacía ese servicio también. Y también entre semana, los días que disponía cada ministro. Cada uno disponía, exactamente. Sí, que acompaña al sacerdote siempre. Sí. Una de las cosas que la pequeña comunidad siempre tiene en cuenta es la obediencia al párroco con el que está trabajando. Sí. Entonces siempre acompaña a un sacerdote el envío del Señor Eucaristía a los enfermos. Claro, bueno, vamos a seguir un poco ahora con Inés, vamos a hablar un poco. ¿Y cómo vos podés unir tu trabajo con esta actividad tan linda de pertenecer a este grupo de adoradores? Sí, prácticamente yo digo que de los 18 años que le conocí realmente a Dios profundamente,
¿cómo se llama, verdad? Mi conversión. ¿Qué quiere decir que le conociste profundamente? Antes, ¿cómo le conocía? Medio superficial. Sí, como todos católicos creemos que somos practicantes hasta el momento que nos damos cuenta que no. ¿Verdad? Entonces, a los 18 años recién es como que yo sentí el llamado, hice mi confirmación en forma tardía, ¿verdad? Entonces ya me fui a la parroquia. ¿Hiciste con tu grupo o de una forma No, con mayores? Fue así, yo estaba terminando el colegio, entonces me di cuenta que necesitaba hacer la confirmación que no había hecho y pues dije, no, tengo que terminar, tengo que hacer y tengo que ir a la parroquia cerca de mi casa para averiguar, ¿verdad? Entonces entré, vamos a decir, en la parte de viejitos ya, cuando eso, porque estaban los de 15 años que se hace la confirmación y a mí me tocó con el grupo ya, vamos a decir, de jóvenes hacer la confirmación, ¿verdad? Y bueno, fue así que yo, o sea, me tocó justamente en esa parroquia donde habían carismáticos y yo no conocía con profundidad eso, tampoco conocía lo que era la adoración eucarística, sí tenía, vamos a decir, conocimientos vagos porque no asistía tampoco los domingos a misa en forma frecuente, por más de que sí en mi infancia le acompañaba a mi abuela, éramos de ir a misa dominical, pero de un tiempo, no sé, no recuerdo realmente qué pasó, pero ya no asistíamos. Y fue así, ¿verdad? Que Dios te toca en un momento dado y fue que a los 18 años yo sola, por mi cuenta, me fui, ¿verdad? Para cumplir con ese compromiso de la confirmación. Y a mí me llamó mucho la atención porque en esa iglesia estaban los carismáticos, entonces cuando teníamos retiro, nos íbamos los viernes, entonces ellos hacían ahí tenían su misa y me llamaba la atención porque ellos hablaban con el don de lenguas y yo así preguntaba, curioseaba. Entonces yo le dije a Dios, ¿verdad? Porque decían que todos podíamos tener ese don de lengua. Entonces yo recuerdo que le dije a Dios, mira Dios, yo quiero ser un apóstol tuyo, no quiero así hablar en lengua y que nadie no me entienda porque yo no entendía, ¿verdad? Sí, fue muy simpático. O sea, yo quiero ser apóstol porque sí, que me entiendan. Sí, yo quiero ser apóstol, quiero ser una servidora tuya. Y parece que Dios, en serio, o sea, te toma bien de la mano. Al pie de la y a letra. partir de ahí comenzó mi caminar con él, ¿verdad? Entonces, al principio me iba a la misa, obviamente, porque no me quería confesar a cada rato. Claro, claro. Después, sí. No te quería confesar que no te iba a la misa. Claro, o sea, porque fue realmente ¿cómo le digo, ¿verdad? Fue mi conversión, ¿verdad? Claro, o sea, que yo al principio me iba porque me tenía que confirmar, después me tenía que confirmar y tenía que asistir a la misa los domingos, después ya si faltaba ya era pecado, ¿verdad? Entonces empezaba con eso y fue así que Dios fue entrando en mi corazón. Y hay algo que yo empecé a notar que ahora, o sea, que casi el año pasado descubrí, fue que cada vez que yo me iba a comulgar, mi corazón salía por mi garganta. Y yo decía, que no entendía, ¿verdad? Cada vez que yo me iba a comulgar, ¿verdad? Bueno, fue así que después de ese momento, yo ingresé al grupo juvenil de la parroquia, de la otra parroquia que estaba más cerca de mi casa. Y ya como una vida, o sea, pasé por varios movimientos en realidad, pero justamente era el grupo juvenil de Santa Teresa de la Cruz, ¿verdad? Claro. Y fue así que yo empecé a adorarle a Jesús en forma contemplativa. Nos íbamos a retiro de silencio, claro. Yo que hago acá, bueno, ¿verdad? hasta ahí María Inés, después sí. Vamos a seguir un poquitito, sí. ¿verdad? Porque tenemos que ir al corte, pero es interesante, ¿verdad? Sí. Toda esa experiencia, cómo vos te dejaste tocar también, ¿verdad? Por el Señor. Y sobre todo desde ahí que comienza este nuevo apostolado. Sí. Y lo que vos le pediste sobre todo que es interesante, ¿verdad? Así mismo. Quiero ser una verdadera apóstol, ¿verdad? Y entonces, sí. Pero no solamente de nombre. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más, lo tengo que probar.
quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. Quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar ese gran salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra, está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas Feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos reunimos con estos jóvenes que nos hablan sobre este interesante grupo, ¿verdad? Los adoradores eucarísticos. Estamos entonces aquí con María Inés y estamos también con Diana. ¿Y vos tu experiencia, Diana? ¿Vos cómo te convertiste? María Inés aquí nos habla que fue un llamado especial en de Yarapaco ese, y desde ahí entonces comienza esta nueva experiencia. ¿Cómo es tu caso? Bueno, les comparto mi conversión, fue de la siguiente forma. Como una hija pródiga, yo estaba muy alejada del Señor. Yo siempre le tenía en mente al Señor, diciéndole que iba a volver en cualquier momento a la misa, en cualquier momento, pero que Él me dejara seguir con mi carrera y que me dejara seguir en mi vida profesional. Pero llegué al punto en que tuve todo el desarrollo que en ese momento esperaba. Era de carrera, de familia, de carrera, de riqueza, de, vamos a decir, todo lo que una persona joven espera tener a su edad. Pero todo lo que yo iba buscando no me llenaba hasta que, valga la aclaración, recibí muchos años de invitación para llegar a, y sobre todo de los pequeños adoradores. O sea que ya te estaban luego ya invitando por ahí, ¿eh? Sí, padre. Sí, me invitaron, tuve la gracia de tenerles cerca. Y bueno, una hija rebelde, yo no iba, pero el Señor tiene sus hilos de amor que sabe cómo tratarnos a cada uno de sus hijos. Así que yo fui, al momento que ya no pude más, fui junto al Señor. Y desde el día 1 de la adoración, el Señor dijo, hasta acá, de acá en más ya no nos podemos separar. Y desde entonces les quiero contar a todos los jóvenes que cuando yo llegué a la adoración eucarística, yo no sabía qué iba a hacer ese día en la adoración. Terminó la misa y todos se arrodillaron y yo miraba así, ¿qué voy a hacer? Pero les puedo decir a cada uno de ustedes que el Señor toca los corazones y les va a hablar, y aunque no entiendan lo que pase, Él va a obrar. Como decía el santo cura de Ars, Él me mira y yo lo miro. Y ahí va a haber una conexión con su Creador. O sea que tu experiencia primera fue una presencia nada más, ¿eh?
una O sea, presencia, Padre. sin, Sí. sin Fue- conocer tanto todavía. No. Ya. Yo la adoración no sabía qué iba a hacer. Me Ya. explicaban, pero no entendía Claro, qué es lo que está cómo era, pasando. sí. Claro. qué iba a hacer ahí. Pero ahora ya entendés, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya entiendo qué es. Bueno, pero ¿eso hasta cuándo fue? Me dijiste, hasta el 2003 me dijiste, ¿verdad? 2013. En el 2003. O sea que ahí fue ese momento en que vos Sí, te dejaste. De niña cumplimos todo lo que era primera comunión, inclusive un poco de cabedí, pero era ese estira y afloje entre lo que es la vida normal, vamos a decirle, y lo que era el Señor. Y siempre yo sentí su llamado y la necesidad de ir, pero me negaba. Claro. Hasta que ya no pude más y me fui un día a la adoración y desde ese día ya no le dejé a él, Claro. ni él a mí. Bueno, María Inés, y ahora comentanos un poquitito, ¿y cómo ustedes están actualmente haciendo todo esto para invitar a otros jóvenes también, para que puedan unirse al grupo de ustedes? ¿Dónde están activando realmente? ¿De dónde vienen también los jóvenes? Sí. No, y prácticamente como había comentado, Di, ¿verdad? Que estamos activando en diferentes parroquias. Y siempre, o sea, hay una frase muy linda que uno siempre dice, que cuando uno tiene mucho, ¿verdad? De amor, que uno recibe tanto, quiere compartir, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros lo que hacemos es invitar a nuestros cercanos, a familiares, amigos, a que asistan a la parroquia, ¿verdad? A donde nosotros estamos. Por ejemplo, los jueves ya empezamos a hacer la invitación, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, nosotros vamos a estar el jueves, actualmente estamos en la parroquia Niño Jesús de Praga, y le decimos que después de la misa el padre hace la adoración y después ya tenemos el servicio, ¿verdad? Que hacemos, que el servicio de la pequeña comunidad también, que es consejería, ¿verdad? Consejería, intercesión, ¿verdad? De imposición de manos. Claro. Entonces, muchas veces también los conocidos, los amigos o personas nos preguntan, ¿verdad? O nos cuentan, ¿verdad? Estamos mal o estamos pasando por una situación difícil. Entonces, nosotros hacemos un poquito de ese puente. Le invitamos a la misa, o sea que realmente le decimos, bueno, vamos junto al que te va a sanar, que te va a ayudar, que te va a hacer sentir mejor. Y particularmente yo, por ejemplo, hago una trampita, ¿verdad? Le invito porque como yo también estoy en el Ministerio de la Música, entonces les digo, vamos, pues háganme el aguante, voy a tocar en la misa, después vamos a estar ahí haciendo el servicio. Claro. Entonces yo más o menos les tiro a mi grupo de fans que se va a escucharme cantar, pero en realidad Entonces es por la sí, música, yo atraigo, entonces, ¿eh? exactamente, Como la sirena, que canta y exactamente. todo, o silba la sirena. Parece. Sí, porque es que Dios también me terminó de agarrar a mí por la música, entonces Sí. siento que a través de ahí, ¿verdad? A través de la música, entonces llegamos más también a los jóvenes, Claro. a las personas. Bueno, qué interesante, entonces estamos así compartiendo con estos jóvenes que vienen a participar, ¿verdad? De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y sobre todo con esta experiencia hermosísima, porque lo que están compartiendo con nosotros es experiencia de vida, incluso experiencia de conversión, le decimos nosotros, ¿verdad? Un seguimiento de Jesús, y más aún en este apostolado tan lindo de la adoración eucarística. Volvemos entonces nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón.
tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti.
eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy de una manera especial, ¿verdad? Compartiendo experiencias muy lindas. Aquí no es simplemente explicar y decir, ¿verdad?, qué significa este grupo de los pequeños, dicen así, ¿verdad? Adoradores eucarísticos, sino que sobre todo llegamos también a esta experiencia de fe y a esta experiencia de vida. Y yo le agradezco aquí a Diana y a María Inés, ¿verdad?, porque ellos verdaderamente entraron en lo más profundo incluso de ese camino de fe que ellos fueron realizando en su propia vida y lo que están realizando también ahora, que es lo más lindo y que queda también como testimonio para cada uno de los jóvenes, para nuestras familias, para nuestra sociedad. Qué importante que es cuando nosotros llegamos a lo profundo y lo esencial de nuestra vida cristiana. Y bueno, María Inés y Diana, nosotros sabemos ya, ¿verdad?, en este cuarto bloque, casi siempre como vamos concluyendo nuestro programa, queremos también escuchar algún mensaje especial de ustedes, ¿entienden? Para los jóvenes, para las familias, para los papás, las mamás y en fin, para toda la sociedad, para todo el pueblo que escucha, que ve, que nos sigue y sobre todo que quiere llevar también estos valores desde la experiencia que ellos están escuchando y que ustedes están transmitiendo en su vida. Entonces, un mensajecito, Diana. Bueno, desde lo que me tocó vivir con el Señor Eucaristía, yo les invito a cada uno de ustedes, desde la juventud hasta los un poco menos jóvenes, vamos a decir, para que se acerquen al Señor. Los que acumulan juventud, se dice. Eso sería exactamente para. Bueno, acercarse al Señor, porque en el Señor es un eterno presente. Él sana las heridas. Cuando uno piensa que ya no hay caso, que ya no hay vuelta atrás, el Señor todo lo transforma y todo lo hace nuevo. Y el Señor solamente quiere nuestro sí, así que cuando vean un lugar donde está el Señor, vayan a adorarlo, en espíritu y en verdad. Aunque no sepan qué decir, arrodíllense ante el Señor y denle todo lo que son, todo lo bueno y todo lo malo. Y también no se preocupen si no se va toda la familia de una invitación. Gloria a Dios si se van todos juntos, pero si no, al que el Señor llamó primero. Y entregarle todo a Él, desde la misa. Y la misa es hermosa, vivirla desde el principio hasta el final. Pero esa experiencia van a vivirla conforme se avance. Y ese es mi mensaje, familia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Diana. Y ahora le queremos escuchar también a María Inés.
¿Cuál es el mensaje que querés dejar a los jóvenes? Muy interesante, muy lindo lo que están compartiendo con nosotros. Sí, mi experiencia y mi recomendación un poquito también para que los jóvenes se animen a tener ese encuentro personal con Jesús Eucaristía, ¿verdad? Ese pedacito de pan que está ahí, que se entregó por nosotros. Y esa experiencia en la adoración que hace cuestión de años nomás, poquito que tenemos, no inclusive en todas las iglesias, sino que en algunas, que hay adoración perpetua. Eso quiere decir que el Santísimo está expuesto, está vivo, está presente, esperándonos ahí, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene esa oportunidad de tener una parroquia cerca, de anotarse como adorador, y ni se imaginan las gracias y las bendiciones, y eso de que realmente Dios toma en serio nuestras vidas y que nosotros le tenemos que abrir nomás la puertita, porque la puertita de nuestra vida y de nuestro corazón se abre desde adentro para afuera, porque Dios nos dio esa libertad que nosotros decidamos buscarle. Entonces, si nosotros le abrimos desde adentro esa puertita, Dios va a entrar en nuestra vida y nos va a transformar de manera testimonio propio, de manera increíble, ¿verdad? Nos libera, nos quita los miedos, nos ayuda y nos da esa felicidad, esa alegría realmente del ser cristianos y de querer cambiar el mundo, nuestro mundo, y a la gente. O sea, nos llenamos de Dios y Él nos ayuda y le llenamos a nuestra comunidad también. Bueno, muy bien, qué interesante entonces también, así compartiendo con nosotros María Inés esta experiencia suya y sobre todo como mensaje para cada uno de nosotros. Y bien sabemos que al concluir nuestro programa siempre hacemos una lectura de un texto bíblico sobre el cual nosotros reflexionamos. En esta oportunidad queremos tomar de San Juan el capítulo 6, que nos habla todo el capítulo sobre la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Nosotros desde el versículo 51 justamente leemos cuando Juan dice en el capítulo 6: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Allí entonces nosotros, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, podemos encontrar el sentido profundo que justamente María Inés y Diana hoy estaban compartiendo con nosotros. Es tan hermoso encontrar así. Y con este encuentro personal con el Señor solamente también nosotros podemos darle sentido a nuestra existencia. Nuestra vida es esta que nosotros estamos viviendo ahora y por lo tanto tenemos que aprovecharla. Y como decía San Juan Bosco, tenemos que quemar a favor de los demás porque descansaremos, dice, en el cielo. Entonces ahora es tiempo de trabajar. Es tiempo entonces de acercarnos verdaderamente al Señor, fortalecernos con Dios. Y Él es el pan vivo que ha bajado del cielo y que nos da la fuerza necesaria, ¿verdad?, para seguir luchando y para seguir haciendo lo mejor. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa que se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia y que todos estamos compartiendo. Y ahora les quiero dejar, como siempre, la bendición para este domingo y toda esta semana. Que el Señor nos bendiga y que también nosotros nos entusiasmemos en ser verdaderamente adoradores del Señor. Que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos jóvenes, vamos a volver a vernos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.